algo pasó y acá está mejor. He tenido que viajar. Bien, gracias por sus oraciones, hermanos. Permítanme a mí hacer una corta oración para seguir. Querido Dios, vamos a seguir este tema de la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Lo importante, Señor, que es seguir tu palabra. Lo importante que es aprender a oír tu voz para no ser engañados por el diablo. Pido la presencia del Espíritu Santo que ilumine nuestra mente y toque nuestro corazón para ser no oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en la Biblia hay pasajes que nos muestran lo importante que es prestar atención cuando Dios habla y dice algo. Por eso, si ustedes observan en la Biblia, cuando los escritores, especialmente los profetas, llegaron a dar un mensaje, ellos decían, así dice Jehová, así dice Jehová, Jehová ha dicho. Es decir, que la palabra de Dios, lo que Dios diga, tenía un valor sumamente importante que había que prestarle atención. Y nosotros hoy en día, al estar llegando a las escenas finales de la historia de la humanidad, de este gran conflicto entre las fuerzas del bien y del mal, qué importante es que nosotros también aprendamos a oír el así dice Jehová. Y yo les estaba compartiendo un testimonio de lo importante que es que nosotros, hermanos, aprendamos desde niños a oír la voz de Dios. Ya mencioné la semana pasada un testimonio mío de un pasaje de Proverbios 28:13, cómo Dios usó ese pasaje en un momento dado de mi vida para cambiar el rumbo por donde yo iba, porque yo hubiera terminado mal, hermanos. Yo sé que hubiera terminado muy mal. Lo menos que deseaba era ser un pastor y terminé siendo un pastor y ya voy a cumplir 70 años, aproximadamente 45 años de servicio como ministro en esta bendita causa del Señor y esperamos morir sirviéndole al Señor, hermanos, predicando mientras podamos. Entonces, hoy quiero compartir otro testimonio para animar a los padres, a los abuelitos, como yo que también ya soy abuelito, a los padres, pero especialmente los padres que tienen niños tiernos, pequeños, inculcarles la palabra de Dios, especialmente el culto de familia, mis hermanos, el culto de la mañana, el culto de ponerse el sol, que a veces nosotros lo vemos como algo rutinario, a veces opcional, a veces sí, a veces no. Pues la Biblia nos habla de que en el pueblo de Israel había un culto matutino y un culto vespertino. Matutino de la mañana, vespertino ya en la noche, en la tarde. Y se sacrificaban dos ofrendas, ¿no? Mañana y tarde. Y el espíritu de profecía, nuestra hermana Elena G. de White, la sierva del Señor, tomando esa idea del pueblo de Israel, dice que nosotros en el lugar debiéramos de tener cultos en la mañana, al comenzar el día, para poner la familia en las manos de Dios. Eso no reemplaza a la devoción personal. El culto de familia es un culto corto, hermano, tiene que ser largo, especialmente cuando hay niños chicos, o aún si no hay niños, si hay una pareja matrimonial, ellos dos como pareja debieran tener un canto, una oración, algún testimonio de gratitud y alguna lectura de la palabra de Dios, de algún libro que nos inspire a las cosas del Señor. Pues bien, hermanos, yo nací, como ya les dije, en un hogar adventista. Mi papá era pastor y él estaba pastoreando en una ciudad que se llama Cuautla, Morelos, allá por el centro de la capital, cerca de la capital de México, en los alrededores del Estado de México, a unas 2 horas tal vez de la capital. Está ese lugar que se llama Cuautla. Y mi papá era pastor ahí, pero aparte de la iglesia de la ciudad principal, que era Cuautla, mi papá también tenía otras iglesias en los alrededores. Y él cada mes tenía que hacer una gira pastoral, como algunos pastores allá en Centroamérica o en México, en los países del sur de Estados Unidos, tienen muchas iglesias. Yo me imagino que algunos de ustedes saben eso, que hay pastores. Yo estuve en México y un día visitando un pastor le dije, ¿cuántas iglesias tiene? Y me dijo, tengo 20 iglesias. Le dije, ¿cómo las atiendes durante el mes? Y ya me explicó cómo él hacía, ahí repartiendo el tiempo. Entonces, tienen que hacer giras los pastores. Mi papá, pues a él le tocaba hacer giras cada mes y él se tenía que ir, hermano, una semana o más viajando, ¿verdad? Y entonces nos quedábamos en la casa con mi mamá.
Eran 4 hermanas que hasta el día de hoy viven, mi hermano Daniel y este servidor. Entonces éramos 6 y mi mamá. Cuando estaba mi papá, pues él nos acompañaba en el culto de familia. Pero cuando no estaba, mi mamá seguía adelante el culto. Y entonces ahí lo que leíamos, especialmente en la noche, en la mañana teníamos la matutina que generalmente provee la iglesia, ¿verdad? La devoción matutina que se llama. Ahora hay muchos matinales para jóvenes, matinales para niños, matinales para la mujer, matinales para los hombres, para los adultos, pero en aquel entonces había un solo matinal que era para toda la familia y se leía en la hora del culto, se cantaba, se leía un texto de la Biblia y luego venía un comentario. A veces eran matinales de la hermana Juárez sacados de ella o a veces escritos por algún autor de renombre. Bien, el caso, mis hermanos, que en la noche en mi familia teníamos culto y cuando no estaba mi papá, mi mamá era la encargada. Y lo que hacíamos en el culto de la noche era leer el folleto de escuela sabática de los niños, que en aquellos años se llamaba El Amigo de los Niños. No sé si alguno de ustedes que también son longevos, que tienen ya sus añitos, les habrá tocado a ustedes tener el famoso Amigo de los Niños, que era el folleto de escuela sabática para los niños. Y cada semana venía una historia con algunas figuritas y algunas otras cosas más que ellos le ponían allí. Bueno, a mí me tocó vivir en la época del Amigo de los Niños, mis hermanos. Y yo recuerdo que en esa ocasión yo tenía como unos 8 años de edad, mi papá no estaba, andaba de gira, mi mamá tuvo el culto, cantamos, oramos y luego ella comenzó a leer el folleto de los niños que se llamaba Amigo de los Niños. Y miren, hermano, vamos a leer lo que estaba leyendo mi mamá de ese folleto. Vamos, por favor, a San Mateo, al capítulo 25, que yo le mencioné hace un rato. Y vamos a leer ahí ese pasaje para que Dios hable a través de pasaje. Ahora, usted imagínese la escena. Cuautla, Morelos, México. Una mamá con 4 hijas, mi hermano y yo. 6 hijitos en total, 4 mujeres y 2 niños. Yo era el cuarto de la familia y tenía 8 años de edad. De ahí venía otra hermana mía, más pequeña, de unos 6, otra de 4 y hacia arriba como de 2 años cada uno más o menos. Y que éramos pequeños. Y entonces mi mamá comenzó a leer El Amigo de los Niños. Yo estaba sentadito junto con mis hermanos, los 6 sentaditos. Repito, mi papá no estaba, pero mi mamá sí. Y entonces empezamos a leer en Mateo 25, 31 al 46. Y dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartado de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les respondió diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Miren, hermanos, cuando mi mamá estaba leyendo en El Amigo de los Niños esta porción de la Biblia, yo era un niñito, ya les dije, como de 8 años de edad, sentado casi enfrente en una sillita de donde estaba mi mamá. Y conforme iba leyendo ella esto, mi corazón fue tocado por el Espíritu Santo, hermanos. Y siendo un niño, yo me levanté de mi asiento, muy impresionado en mi corazón, y corrí llorando y colocando mi cabeza sobre la falda y las piernas de mi mamita, llorando y diciéndole, mamá, mamá, yo no quiero ser cabrita, yo no me quiero perder. Y yo sentí, hermanos, que el temor de Dios estaba tocando mi corazón con esta lectura de la Biblia, que ahí hablaba de las ovejas y de las cabritas, y yo llorando le dije, yo no quiero ser una cabrita, son las que están en la izquierda, que se van a perder. Y entonces mi mamá, como yo estaba en su regazo con la cabeza agachada, me acarició la cabeza y me dijo, bueno, mi hijo, pórtate bien, no pelees con tus hermanitos. Sí, los consejos que una madre le da a un hijo que en esa edad a veces nos metemos en problemitas. Y hermanos, eso quedó grabado en mi mente. Eso quedó grabado en mi mente. Y ya ustedes escucharon mi testimonio, por lo menos una parte, los que no conocían mi testimonio, que yo les mencioné de cómo Dios, a los 20 años de edad, me hace un llamado para ser pastor, que yo no tenía planes de hacerlo. Ya estaba estudiando en la universidad mi carrera físico-matemático y becado. Tenía mi futuro, humanamente hablando, por otra ruta diferente de la de Dios, la que Dios tenía preparada para mí. Y saben, hermanos, eh, junto con la experiencia que yo les narré que ocurrió en la capital del estado de Sonora, en Hermosillo, en 1971, por ahí del mes de septiembre de ese año, unos 4 meses después, que fue más o menos en diciembre, sí, en diciembre aproximadamente, hermanos. Eh, en septiembre ocurrió la historia que yo les di de la vigilia. Vino octubre, noviembre y diciembre. 3 meses después, yo tengo otra experiencia en mi apartamento que vino a reconfirmar el llamado de Dios para ser pastor. Pero eso yo se lo platicaré en otro momento. Total, el caso es que el Señor, junto con la segunda experiencia en Hermosillo, que Dios me llama a ser pastor, yo decido irme a estudiar al seminario. Y yo pasé a Hermosillo después de las vacaciones de diciembre. Ustedes saben que en los países nuestros el calendario más o menos comienza en septiembre escolar, las clases, y termina por ahí de mayo o junio. Y tenemos de vacaciones en el verano, junio, julio y agosto. Pero en diciembre, generalmente en las escuelas nuestras, nos dan 1 o 2 semanas de vacaciones. Y a mí me dieron en la universidad 2 semanas de vacaciones. Y yo me fui a visitar a mis padres, hermanos. Y de ahí decidí regresar a la universidad, recoger mis papeles e irme a Montemorelos a comenzar mi carrera de pastor. O sea que interrumpí mis estudios, dejé mi beca. Mis amigos estaban descontrolados. ¿Cómo era posible que yo pues dejara de estudiar para irme a estudiar una carrera de pastor? Y algunos hasta me preguntaban que qué cosa era eso de pastor. Porque entre nosotros los dentistas, cuando decimos yo voy a estudiar para pastor, pues nosotros lo entendemos. Pero usted se lo dice a una persona que no sabe nada de pastor y él piensa que usted va a ser un pastor de ovejas por allá, que va a andar pastoreando vacas o animales, no entienden. Y a mí me decían, ¿qué es eso de pastor? Y como la mayoría de ellos eran católicos, pues yo les dije, mira, es como irme a estudiar para cura, solamente que en mi iglesia yo sí me puedo casar, le dije, yo puedo tener familia. Es decir, voy a ser un líder de mi religión, de mi iglesia, le dije. Y ahí le llamamos pastor, le dije, le llamamos pastor. Ustedes le llaman el cura, el sacerdote. Nosotros le llamamos pastor. Le dije, bueno, ya me entendían. Entonces yo le dije, yo he sentido que debo de irme a estudiar a eso. Algunos de ellos conocían mi religión y bueno, me desearon lo mejor. Y pues se pusieron tristes, así que corté mi estudio universitario, dejé mis becas y me fui a Montemorelos. Hermano, yo llegué más o menos el 6 de enero de 1972, era un viernes, como a las 7 de la tarde ahí, paró enfrente del arco de la Universidad de Montemorelos, un famoso arco que hasta el día de hoy está ahí, es un arco hecho de cemento, muy bonito, muy pintoresco y es muy antiguo. Y ahí enfrente paró el autobús que me traía desde Monterrey. Era un viaje de casi 24 horas, mis hermanos, en autobús, desde donde yo estaba viviendo, lejísimos. Y entonces yo agarré mi maletita, crucé la carretera y pasé por ese arco que ya era la propiedad de la universidad. Venía muy cansado. A mí ya me esperaban ahí. En el dormitorio ya sabían que yo iba a llegar porque se habían hecho los arreglos. Yo entré al dormitorio, mis hermanos, muy cansado y me dormí esa noche. Ahí descansé.
Al día siguiente, mis hermanos, cuando yo desperté, salí de mi cuarto a la puerta principal del dormitorio, miré hacia afuera del dormitorio, vi los árboles, vi el pasto. Y hermanos, yo de repente, yo ahí en ese momento, de repente dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo dije, ¿qué estoy haciendo yo aquí, Juan? ¿Qué estás haciendo aquí? Es como si yo hubiera sido un sonámbulo. Ustedes saben que la gente sonámbula son esas personas que están dormidas y se despiertan y comienzan a ir a la cocina, a agarrar un vaso de agua y ellos van dormidos y van dentro de la casa a algún lugar o algunos hasta pueden salir al patio, pero van dormidos, no saben que van, de repente despiertan y se dan cuenta dónde están. A veces despiertan, otros a veces regresan a dormirse de nuevo. Hermanos, cuando yo salgo, había despertado, salgo hacia afuera, la puerta ya era de día del siguiente día, y cuando yo miro donde estoy, miro el paisaje, me pregunto a mí mismo, digo, Juan, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que haces aquí? Y era como si yo hubiera despertado, hermanos, de un sueño. Yo dije, pero yo no debiera estar aquí, yo debiera estar ahorita mismo, en enero 6, enero 7, yo debiera estar en Hermosillo estudiando mi carrera, dije yo. No, dije yo dije, yo me regreso, dije. Y cuando yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo me regreso, yo me iba a regresar, porque yo dije, ¿qué es eso que estoy aquí? Dije, no, yo me regreso. Y hermanos, cuando yo dije, yo me regreso, en mi mente pasó como una especie de película, como si me hubieran puesto una pantalla enfrente que yo miraba, pero era en mi cerebro, y yo me miré a mí mismo en ese momento, la escena que les acabo de contar a ustedes en Cuautla, Morelos, 8, más o menos 12 años atrás, porque tenía 8 y ahora tenía 20 años de edad. 12 años atrás, esa escena me pasa en ese momento mientras yo estoy ahí mirando ahí enfrente de la universidad y diciendo qué está haciendo. No, yo me regreso y me pasa en ese momento la escena donde yo me miro ese día de noche, mi mamá con el culto, leyendo la historia que leímos ahorita de la Biblia, la palabra de Dios, y entonces mirándome a mí mismo, llorando, poniéndome en el regazo de mi mamá y diciéndole, mamá, mamá, yo no quiero ser una cabrita, yo quiero ser un corderito, yo no me quiero perder, llorando, mi mamá dándome consejos. Hermanos, esa escena me vino a mí a la mente en ese momento que yo ni me acordaba siquiera, hermano. Imagínense que usted a los 8 años pasa por una experiencia y pasan 12 años, ahora estoy un joven de 20 años de edad. Pero en ese momento Dios trajo esa escena a mi mente, porque yo sé que fue Dios. Y hermanos, cuando me trae esa escena el Señor, siento una voz aquí adentro que me dice, Juan, esto viene de mí. Y ahí cuando yo sentí que era Dios que me estaba diciendo, esto viene de mí, yo dije, con Dios yo no peleo, no discuto. Aquí me quedo, dije yo. Aquí Dios quiere que me quede. Y entonces yo rompí las ataduras de pretender regresar a mi antiguo plan de estudiar físico matemático y que me esperaba, humanamente hablando, un futuro muy brillante. Y más que estaba becado, hermano. Entonces, hermano, ahí me adentré a iniciar mi etapa de preparación que llevó 4 años y medio hasta que fui graduado de la carrera de licenciado en teología y ya un pastor, y me quedé a trabajar en México por varios años y después Dios nos guió a irnos a Nueva York, que esa es otra historia que algún día podré compartirla, y por 25 años seguimos en Nueva York y después en otros lugares. Dios nos guió también a Europa, ya en Italia donde ustedes están, a proyectar nuestro ministerio a través de colportaje también. Fundamos Producciones Pan de Vida. En fin, hermanos, yo ya voy de bajada, pero miro para atrás y yo miro, hermanos, el poder que la palabra de Dios tiene cuando le permitimos que la mente entre. La fidelidad de mi mamá en tener esos cultos, aunque no estuviera mi papá, en leernos una porción de la Biblia, cantar algunos himnos, tener una oración, hizo un impacto en ese niño de 8 años de edad que a los 20 años de edad, 12 años después, cuando está en una viacrucis de su vida y cuando está ya en una universidad adventista a punto de regresarse porque dice que estoy haciendo aquí, Dios trae esa lectura bíblica y me dice, esto viene de mí. Y ahí yo, mis hermanos, yo dije, con Dios no voy a pelear, discutir, aquí me quedo y ahí me quedé, hermanos, a terminar de prepararme. Rompí las amarras de allá de donde yo venía, que me querían empujar a volver. Y yo miré que Dios usó la palabra de Dios de nuevo en esta ocasión. Ahora fue una palabra de Dios que se leyó en un culto de familia. Por eso, hermano y mi hermana, yo te quiero animar a ti para que no dejes de orar en tu familia y de exponer la palabra de Dios. Qué importante es que como padres nosotros y como abuelos también, ¿verdad? Porque a veces ya
vamos dando la segunda vuelta. Como padres ya terminamos, aunque podemos seguir influyendo en nuestros hijos, pero también, mis hermanos, qué importante es que nosotros, como abuelitos, y repito, los padres que tienen hijos, sobre todo, hermanos, no descuidemos el culto de familia. Y no lo hagamos, hermanos, como una cosa rutinaria. No, hagámoslo, mis hermanos, como conscientes de que es una necesidad muy grande, ¿sí? Conscientes, mis hermanos, de que es una necesidad para poner en las manos de Dios a nuestra familia. Sí, voy a leer aquí, por ejemplo, unos párrafos del Espíritu y Profecía. Dice así: en la iglesia del hogar, porque el hogar es como una iglesia, los niños han de aprender a orar y confiar en Dios. Enseñarles a repetir la ley de Dios, hermanos, la ley que salió de la boca de Dios y que escribió con su dedo. Así se instruyó a los israelitas acerca de los mandamientos, como dice Deuteronomio 6:7, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Venid con humildad, con un corazón lleno de ternura, con una comprensión de las tentaciones y peligros que hay delante de vosotros mismos y de vuestros hijos. Por la fe vinculadlos al altar, suplicando el cuidado del Señor por ellos. Educad a los niños a ofrecer sus sencillas palabras de oración. Decirles que Dios se deleita en que lo invoquen. Esta es una cita de la hermana White que está en consejo para los padres, maestros y alumnos acerca de la educación cristiana. Ahora miren esta otra cita. Antes de salir de la casa para ir a trabajar, toda la familia debe ser convocada y el padre o la madre, en ausencia del padre, como ocurrió con mi mamá, debe rogar con fervor a Dios que los guarde durante el día. Acudid con humildad, con un corazón lleno de ternura, presintiendo las tentaciones y peligros que os acechan a vosotros y a vuestros hijos. Y por la fe atad a estos últimos, o sea, los hijos, al altar, solicitando para ellos el cuidado del Señor. Los ángeles ministradores guardarán a los niños así dedicados a Dios. Conducción del niño, página 491. Cada hogar debe ser una casa de oración, mi hermano y mi hermana. ¿Te das cuenta qué importante es el culto de familia? Hermano, a mí me trajo una gran bendición ese culto de familia. Por supuesto que hubieron muchos cultos de familia, tantos años viviendo con mis padres, pero Dios usó de manera particular esa ocasión, porque no es normal que un niño de 8 años en un culto donde están sus 4 hermanas, su hermano, su mamá, se levante llorando ante la lectura de la palabra de Dios, para que vean el poder que tiene la palabra de Dios, hermano, porque de eso estamos hablando ahora. Dios nos habla a través de su santa palabra. Y en el momento menos pensado, mis hermanos, en el momento en que un niño, que ahora sea un hombrecito como yo que tenía 20 años de edad, esté por tomar una decisión clave en su vida, Dios puede traer esa porción de la Biblia a la mente de él y hablarle, mis hermanos. La sierva del Señor también escribió lo siguiente en el libro Conducción del Niño: no conozco nada que me cause mayor tristeza que un hogar donde no se ora. No me siento segura en una casa tal por una sola noche. Y si no fuera por la esperanza de ayudar a los padres para que comprendan su necesidad y su triste descuido, no me quedaría. Los hijos muestran el resultado de ese descuido, pues el temor de Dios no está delante de ellos. Si hubo un tiempo en que cada casa debiera ser una casa de oración, es ahora. Así que, hermano y hermana, yo te quiero invitar para que elevemos oraciones, abramos la palabra de Dios en el hogar también, animemos a nuestros hijos a leerla privadamente, pero en el culto de familia también. Podemos escoger porciones de la Biblia, podemos escoger libros como el Patriarca de Profetas y ir leyendo la Biblia y luego leyendo los comentarios de patriarcas y profetas. No tiene que ser un culto largo, pero expongamos el culto de familia. El culto individual tiene su lugar, el culto en la iglesia también, pero la familia, cuando nosotros buscamos a Dios en oración y mediante el estudio de su palabra, familia que ora unida permanecerá unida, mis hermanos. Quiero terminar con este párrafo porque ya terminó el tiempo. Yo tengo otro compromiso para predicar en España. Lamento que hubo un poquito de interrupción. Ya la próxima vez me voy a venir para acá directamente para no estar con ese problema. Aunque el sábado que viene yo creo que voy a estar en Tennessee y habré de predicar en Tennessee. Sí me toca predicar porque no sé el programa que los líderes tengan, pero si me toca ya lo haría desde Tennessee, mi hermano. Usted tiene otro compromiso, no hay problema, ya nos pondremos de acuerdo. Quiero cerrar con este párrafo. Ahora para las mamás de manera especial, pero yo incluyo a los padres también. Miren lo que aquí dice. La influencia de una madre de oración
temerosa de Dios, durará por toda la eternidad. Ella puede ir a la tumba, pero su obra perdurará. Hermanos, mi mamá tiene 95 años de edad, está muy ancianita ya. Ya ella cada día va pesando más en su vida. Su cuerpo va debilitándose. Pero yo varias veces a mi mamá le dije, mamá, siéntete feliz de lo que tú hiciste por nosotros. Mira, le digo, Dios te dio un hijo pastor, que él me usa para salvar las almas, le dije. Gracias, mamá, por lo que tú hiciste por nosotros. Siéntete feliz, tú vas a tener muchas estrellitas en tu corona también, le dije. Y ella se sonríe, agradecida de las palabras de ánimo. Pero yo le agradezco a Dios por la madre que me dio, mis hermanos. Mi papá hizo su parte, pero mi papá, como era pastor, tenía que viajar, estar envuelto en su trabajo, pero mi mamá ahí en el hogar. Mi mamá no se fue a trabajar por allá afuera, dejando a los hijos descuidados por ganar algunos cuantos euros, descuidando a sus hijos y encargándose a otra persona. No, ella estuvo con nosotros en la etapa más delicada que la niñez, mis hermanos. Y la influencia de una madre de oración temerosa de Dios durará por toda la eternidad. Ella puede ir a la tumba, pero su obra va a perdurar, hermanos. Si las madres comprendiesen la importancia de su misión, pasarían mucho tiempo en oración secreta para presentar a sus hijos a Jesús, implorar su bendición sobre ellos y solicitar sabiduría para cumplir correctamente sus deberes sagrados. Aproveche la madre toda oportunidad para modelar la disposición y los hábitos de sus hijos. Observe con cuidado el desarrollo de sus caracteres para reprimir los rasgos demasiado salientes y estimular aquellos en que sean deficientes. Hagan de su propia vida un ejemplo noble y puro para los seres preciosos que le han sido confiados. Es imposible evaluar el poder que ejerce la influencia de una madre que ora. Voy a repetir esto. Es imposible evaluar el poder que ejerce la influencia de una madre que ora, mis hermanos. Qué tremendo esto. Madres, a meter rodillas, abuelitos, abuelitas, a meter rodillas. El poder de las oraciones de una madre no puede sobreestimarse. La que se arrodilla al lado de sus hijos y de su hija a través de las vicisitudes de la infancia y de los peligros de la juventud, no sabrá jamás, antes del día del juicio, qué influencia ejercieron sus oraciones sobre la vida de sus hijos. Si ella se relaciona por la fe con el Hijo de Dios, su tierna mano puede sustraer a su hijo del poder de la tentación e impedir que su hija participe en el pecado. Cuando la pasión guerrea para predominar el poder del amor, la influencia resuelta, fervorosa y refrenadora que ejerce la madre puede inclinar el alma hacia lo recto. Las oraciones de las madres cristianas no son desatendidas por el Padre de todos, que envió a su Hijo a la tierra para rescatar un pueblo para sí. No desdeñará vuestras peticiones, ni os dejará a vosotros y a vosotros y a los vuestros, para que Satanás os abofetee en el gran día del conflicto final. Habéis de trabajar con sencillez y fidelidad, y Dios afirmará la obra de vuestras manos. Querido hermano y hermana, te animo a promover tu culto de familia. Levanta la lámpara de la palabra de Dios. Lámparas a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Tú nunca sabrás qué efecto puede tener un solo culto que tengas en tu casa, cantando, orando y leyendo algo de la Biblia. En mi caso doy testimonio de ese culto que hubo, que Dios usó lo que ocurrió allí, quedó grabado en mi mente y en su momento trajo a mi memoria esa lectura bíblica, mis hermanos. Un texto de la Biblia también, allá en una vigilia, como ya les platiqué. Así que, hermanos, Dios nos ayude a exponer nuestra mente y animar a los seres queridos bajo nuestro cuidado a exponer sus mentes más a la palabra de Dios, porque Dios habla a través de su santa palabra. Próximamente habremos de seguir estudiando este tema de la palabra de Dios, que es muy importante, porque tengo otro tema más que dar sobre esto, cuando llegue el momento que los líderes indiquen. Vamos a inclinar el rostro para orar, hermano. Querido Padre Celestial, te ruego, mi Señor y Dios, que nos ayudes a promover más este culto de familia. El altar de familia, que a veces en algunos hogares está totalmente descuidado, y por eso a veces hay divorcios y pleitos y gritos, y a veces nuestros hijos están con los demonios metidos adentro en sus mentes, en sus corazones, porque en esos hogares no se ora, no se lee, no hay culto de familia, Padre. Todo el mundo corriendo detrás de las cosas, de las vanidades de este mundo, de las cosas materiales. Cuando tu palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. Perdónanos, oh Señor, despiértanos a darte el lugar que tú mereces en esta hora, cuando el destino de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestro matrimonio está en juego.
Lo suplicamos por Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Shalom, hermanos. Bendición. Gusto en estar con ustedes. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Amén. Y Dios me los bendiga. Amén. Amén. Bendiciones, pastor. De nada. Siempre a las órdenes. Siempre a las órdenes. Les dejo para prepararme el siguiente tema. Gracias. Hermanos, Dios me los bendiga. Feliz semana. Pastor Suárez, feliz semana. Feliz semana a todos. Feliz semana, hermanito. Feliz semana, hermano. Feliz Bendiciones. semana. Bendiciones. Bendiciones.